Buenas tardes, en este video les hablaremos sobre el recurso de casación que interpuso el jugador de fútbol Antonio Eduardo Sanz de la Rosa en contra de la Corporación Club Deportes Tolima. El jugador se vincula al club en enero de 1995, el cual le obliga a firmar contratos a término fijo y labor contratada, además de la cesión de los derechos de publicidad. El club le paga un sueldo de 750.000 pesos y 4.250.000 pesos por derechos de publicidad no constitutivos de salario. En marzo de 2005, durante un entrenamiento, sufre una grave lesión en su pie izquierdo, donde su médico tratante le informa que no puede volver a jugar, dada la gravedad de la lesión. Tanto la EPS como la ARE le reconocieron y le notificaron al club que la patología era ocupacional. En octubre del mismo año, el club le suspende el pago de salario con el fin de provocar su renuncia, además de la retención de un premio de 7 millones de pesos por clasificar al cuadrangular final. El jugador decide suscribir una conciliación preelaborada por el club deportivo en las instalaciones del Ministerio de Trabajo. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima determinó que tenía una pérdida de capacidad laboral del 24.35%. En abril del 2007, el jugador presenta ante el club una reclamación, pero este se opone a las peticiones del jugador y en su defensa propone las excepciones de inexistencia de obligación, prescripción, compensación, buena fe y cosa juzgada. Por otra parte, Sanz decide demandar al Club Deportes Tolima pidiendo el reintegro de su cargo y el pago de su salario, junto con las prestaciones sociales, vacaciones compensadas, pago de sanciones moratorias, reliquidación de la indemnización por incapacidad permanente, los aportes de la seguridad social, la relación de los perjuicios y la indexación de las condenas. Las normas jurídicas constitucionales y legales que se citan son: primero, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, segundo, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, tercero, el artículo 16 de la Ley 361 de 1997 y cuarto, artículo 20 del Decreto 1295 de 1994. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Gómez y les voy a exponer la posición y argumento de cada una de las partes. La parte demandante, el jugador reclama principalmente el reintegro sin solución de continuidad al cargo de jugador a uno de igual o superior categoría, junto con el pago de los perjuicios ocasionados, todo debidamente indexado. Subsidiariamente pidió el reajuste de indemnización de incapacidad permanente, los aportes de seguridad social, la reparación de los perjuicios, la indexación de las condenas. Por la parte demandada, la Corporación Club Deportes Tolima admitió la ocurrencia del accidente del trabajo con la aclaración de que el informe individual se reportó que el infortunio tuvo lugar el 27 de marzo del 2005. Aceptó asimismo que le fue notificado que el origen de la patología era laboral. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, compensación, buena fe y cosa juzgada. El club además argumenta que el contrato de cesión de derechos de publicidad es autónomo del contrato laboral y de uso común en la industria del fútbol profesional. Además que se financia directamente por los patrocinadores y no por el club deportivo. Adicional a esto, argumenta que en las acusaciones se omite anunciar la disposición que tuvieron frente a los acuerdos conciliatorios. Bueno, en cuanto a la decisión judicial de primera y segunda instancia, les cuento que en primera instancia el juzgado segundo laboral del circuito de Ibagué absolvió a la corporación de las pretensiones promovidas en su contra. Y en segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante la sentencia recurrida en casación, apoyó la decisión del juez de primera instancia. Mi nombre es Juan Camilo Henao y hoy les vengo a hablar de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia y los principios de derecho laboral invocados en esta sentencia. La Corte Suprema de Justicia decide que la demanda de casación tiene éxito y en consecuencia se casará la sentencia en su plenitud. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, casa la sentencia proferida el 21 de octubre de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en proceso ordinario laboral que Sáenz de la Rosa adelanta contra la Corporación Deportes Tolima. Algunos de los principios de derecho laboral invocados en esta sentencia son: artículo 13, derecho al trabajo colectivo e individual.
Artículo 20, conflicto de leyes. Artículo 24, presunción. Artículo 25, concurrencia de contratos. Artículo 26, no discriminación a persona en situación de discapacidad. Artículo 55, ejecución de la buena fe. Artículo 99, saldo de cesantías. Artículo 127, constitución de salario. Artículo 128, pagos que no constituyen salario. Y artículo 193, pago de prestaciones. La aplicación de los mismos fue acertada, toda vez que se hicieron valer los derechos del jugador. Muy buenas tardes, mi nombre es Joana Flores y yo voy a dar respuesta a los siguientes dos interrogantes. Entonces empecemos con el primero. ¿Qué tipo de contratos se celebraron con el jugador? ¿En qué consiste la figura de la concurrencia de contratos? ¿Y por qué la Corte consideró que esta figura no aplicaba en el presente caso? Entonces empecemos. Se celebraron dos contratos, un contrato de trabajo a término fijo por obra o labor, por prestación personal del servicio como jugador profesional, y un contrato de cesión de derechos de publicidad, que consiste en cesión de su nombre, imagen y fama publicitaria. Ahora bien, la concurrencia consiste en la celebración de varios contratos entre el mismo empleador y empleado, conservando cada uno su identidad sin que se presente confusión alguna. Según el artículo 25 del Código Sustantivo de Trabajo, la concurrencia está permitida y el jugador puede tener uno o más contratos que tengan las características ya mencionadas. En este caso, la Corte consideró que este no aplicaba, ya que un contrato dependía directamente del otro. Entonces vamos con nuestro segundo interrogante. ¿Qué importancia reviste el hecho de que un pago constituya o no salario? El artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo plasma que no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones y gratificaciones ocasionales. Al ser no salarial, no forman parte de la base para el cálculo de las prestaciones sociales, aportes para fiscales ni de la seguridad social, siendo esto un beneficio para el empleador, más no para el empleado. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Caterina Castañeda y les voy a hablar sobre las consecuencias para los clubes deportivos. El poder de dirección del club se manifiesta en distintas orientaciones. Por un lado, en la posibilidad de instrucciones respecto al entrenamiento, formación, cuidado físico y asistencia a torneos, ligas o competencias organizadas por los entes deportivos. Y por otro lado, en la capacidad de dar órdenes en cuanto al uso de prendas, uniformes, emblemas, distintivos y propaganda. Por lo tanto, la creación posterior de un supuesto contrato comercial no es más que una estrategia que utilizó el club deportivo para esconder una realidad que ya venía inmersa en una relación de trabajo de quebranto de los derechos laborales de los trabajadores. Por esta misma razón, otro tipo de percepciones derivadas genuinamente de contratos de cesión de imagen disasociados a la práctica deportiva, como sería el caso de las pactadas directamente en las marcas comerciales para la explotación de la imagen, no caen en el ámbito laboral, por lo tanto concurren en el contrato de trabajo. Otra pregunta es si pensamos que se podría haber llegado a otra solución más justa. Consideramos que la Corte Suprema de Justicia fue justa en su dictamen, toda vez que hizo valer los derechos laborales del jugador, soportándolo en pruebas que reforzaron los argumentos expuestos tanto en la parte demandada como en la demandante.